¿Alguna vez has sentido que, después de todo tu esfuerzo, un error cambió el curso de tu vida? Eso mismo le ocurrió a Moisés, el hombre que lideró al pueblo de Israel desde la esclavitud hasta las puertas de la tierra prometida. Pero aquí viene lo impactante, no se le permitió cruzar esa línea. ¿Por qué? Este relato bíblico está cargado de misterio, consecuencia y redención, y contiene una lección profunda sobre el peso de nuestras decisiones. Descubramos juntos qué llevó a este gran líder a quedarse al borde de su destino y qué podemos aprender de su historia. Moisés, el gran líder que sacó a los israelitas de Egipto, se encontró en un momento de quiebre. Imagina la escena, un desierto interminable, el pueblo clamando por agua y la presión constante de guiar a una multitud impaciente. En medio de ese caos, Dios le dio una instrucción clara: hablar a la roca para que diera agua. Pero, llevado por la frustración, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua brotó, pero el impacto de su acción fue mucho más profundo que la simple satisfacción de la sed del pueblo. Este momento no fue solo un error menor, fue una revelación de su humanidad. Moisés, en su enojo, desobedeció a Dios, y con ello distorsionó el propósito del milagro. En lugar de glorificar a Dios, dejó entrever su propia frustración y un desliz en su fe. A veces, nuestras emociones nos hacen actuar impulsivamente, y aunque logramos el resultado deseado, las consecuencias nos alcanzan. Aquí, hay una lección poderosa sobre la importancia de seguir instrucciones, incluso cuando el estrés nos pone a prueba. El simbolismo de la roca tuvo una consecuencia que iba más allá de lo visible. La roca, un símbolo profundo de Cristo y de la redención, fue golpeada cuando debía ser honrada con palabras. Moisés desvió la atención de la gracia divina, y eso cambió el curso de su destino. Este hecho marcó un antes y un después, dejando un impacto profundo en la historia y en la percepción de su liderazgo. En el acto de golpear la roca, Moisés dejó entrever algo que iba más allá de su frustración, un desliz en su fe y humildad. Durante toda su vida, había demostrado confianza en la provisión divina, pero en ese momento de tensión, permitió que su enojo tomara el control. Su reacción no solo desobedeció una instrucción precisa de Dios, sino que también desvió la atención de la gloria divina hacia él mismo y a Aarón, alterando el propósito del milagro. Un pequeño acto, pero con una consecuencia inmensa en la narrativa espiritual. Este desliz no es difícil de comprender desde una perspectiva humana. Después de años liderando a un pueblo lleno de quejas y dudas, la paciencia de Moisés estaba al límite. Sin embargo, como líder, se esperaba que reflejara la naturaleza de Dios en cada acción. Aquí, su frustración nubló su capacidad de actuar en completa obediencia, y eso afectó no solo su destino, sino también el impacto espiritual que este momento debía tener en los israelitas. Las emociones humanas son fuertes, pero la disciplina espiritual lo es aún más. El impacto de este acto no solo fue inmediato, sino que tocó algo más profundo: la confianza del pueblo en la santidad de Dios. Moisés, un líder destinado a ser un reflejo de la fidelidad divina, permitió que su humanidad empañara esa imagen. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la importancia de mantener la humildad, especialmente en momentos de presión. Aquí no se trata solo de Moisés, sino de lo que su acción significa para todos aquellos llamados a liderar. El episodio de la roca golpeada encierra un simbolismo profundo que trasciende el momento histórico. En las Escrituras, la roca aparece como una representación de Cristo, una fuente inagotable de redención y provisión divina. Golpearla una vez, como se hizo anteriormente en Éxodo 17:6, tenía un significado claro: apuntaba al sacrificio único de Cristo. Sin embargo, al golpearla nuevamente, Moisés interrumpió este mensaje simbólico, desviando la atención de la gracia divina hacia su propia frustración. Este acto fue más que desobediencia, alteró una revelación espiritual destinada a ser eterna. En lugar de hablarle a la roca, como se le había ordenado, Moisés eligió un acto impulsivo. La acción de golpear, cargada de ira, distorsionó el mensaje de confianza plena en la provisión de Dios. La consecuencia no solo impactó a Moisés, sino también a los israelitas, quienes podrían haber recibido una lección más clara sobre la santidad y el poder de Dios.
Este momento revela cuán crucial es obedecer con precisión las instrucciones divinas, especialmente cuando dichas acciones están impregnadas de un significado espiritual profundo. La conexión entre la roca y Cristo añade una capa más de impacto a esta historia. El Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:4, refuerza esta relación, describiendo a la roca como símbolo de Cristo. Al golpearla nuevamente, Moisés quebrantó el propósito de mostrar que la gracia fluye sin necesidad de un sacrificio adicional. Esta lección no solo marcó un momento clave en la vida de Moisés, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden alterar el impacto de los mensajes espirituales destinados a otros. Como líder, Moisés cargaba con una responsabilidad enorme, representar el carácter de Dios frente a su pueblo. Cada acción suya era observada y, de algún modo, moldeaba la fe de los israelitas. En ese momento de frustración, Moisés dejó de reflejar la santidad de Dios, y su acto impulsivo tuvo consecuencias que trascendieron lo inmediato. No se trataba solo de desobediencia, su decisión impactó la percepción del pueblo sobre el poder y la gracia divina. Un líder no solo guía, sino que también inspira y fortalece la fe de quienes lo siguen. Este fallo de Moisés nos recuerda que, en el liderazgo, la disciplina y la humildad son fundamentales. La responsabilidad de un líder va más allá de decisiones estratégicas, también implica modelar obediencia y fidelidad. Cuando Moisés golpeó la roca, no solo desobedeció, permitió que su frustración proyectara una imagen errónea de Dios. Aquí vemos la importancia de mantener la integridad, incluso en los momentos más difíciles. No es una carga ligera, pero es parte del llamado a liderar con propósito. Las consecuencias de esta acción son un testimonio del peso del liderazgo. Dios, en su justicia, decidió que Moisés no entraría en la tierra prometida, una consecuencia dura, pero necesaria para subrayar la importancia de honrar su santidad. Sin embargo, esto no implica que Moisés fuera abandonado. Este momento resalta que incluso los líderes más grandes son humanos, propensos a errores, y nos prepara para ver cómo la redención divina sigue actuando a pesar de nuestras fallas. Aunque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, su historia no terminó en derrota. Dios, en su misericordia, permitió que él contemplara esa tierra desde el monte Nebo. Este gesto fue una muestra de que, a pesar de las consecuencias de sus actos, Moisés seguía siendo parte del propósito divino. La redención no siempre se manifiesta como esperamos, pero está presente incluso en las circunstancias más difíciles. Este momento fue un recordatorio de que el plan de Dios siempre trasciende nuestras limitaciones humanas. La aparición de Moisés durante la transfiguración de Jesús, Mateo 17, 1-3, reafirma su lugar en el plan eterno de Dios. Este evento no solo honra su legado, sino que también demuestra que su verdadera recompensa no era terrenal, sino celestial. La redención de Moisés nos enseña que, aunque enfrentemos las consecuencias de nuestras acciones, la gracia de Dios sigue operando, llevándonos hacia un propósito mayor. Su vida, marcada por altos y bajos, refleja la fidelidad divina más allá de nuestros errores. La historia de Moisés concluye con un mensaje poderoso: la redención no depende de nuestra perfección, sino de la gracia de Dios. Aunque enfrentó momentos de frustración y fallas, su relación con Dios permaneció intacta. Este relato no solo celebra el impacto de Moisés como líder, sino que también resalta que la redención siempre está al alcance. Deja en claro que, incluso en nuestras imperfecciones, somos parte de un plan eterno que refleja la gloria y el poder divino. La historia de Moisés es más que un relato antiguo, es un espejo en el que todos podemos mirarnos. ¿Cuántas veces hemos dejado que la frustración o el orgullo guíen nuestras acciones? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por no seguir las instrucciones que sabemos correctas? Este relato nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a buscar constantemente la obediencia, la humildad y la fe en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, te pregunto, ¿qué puedes cambiar hoy para ser más fiel a tu propósito? ¿Cómo puedes asegurarte de que tus acciones reflejen la grandeza de quien confías? No dejes estas preguntas sin respuesta. Compártelas en los comentarios y empieza un diálogo que pueda transformar vidas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir profundizando en historias que te inspiren a vivir con propósito y fe. Comparte este video con tus amigos, familia o grupo de iglesia,
porque juntos podemos aprender y crecer en comunidad.